Hola, bienvenidos a otra emisión más del equipo de Rocket Master sobre propulsión de cohete. Soy el maestro en ingeniería Jonathan Rodríguez Castillo, ya me conocen después de varios videos. Y el tema de hoy que vamos a ver es diseño de toberas de motor de cohete. Este tema es muy importante ya que es aquel que nos brinda precisamente los parámetros que debe tener un motor de cohete, porque existe una contrariedad. Cuando uno ve un cohete, uno se imagina que todo el fuselaje, las aletas, es el motor propiamente, y no es cierto. Precisamente una de las partes muy importantes que vamos a ver en este tema es principalmente el motor de cohete y su tobera. En la imagen que ustedes están viendo en pantalla es el motor Raptor de la empresa SpaceX. Este motor pues genera grandes potencias, como vamos a ver, tiene una forma muy particular que obviamente ya por cultura general ya es muy común, la forma de campana en la parte divergente, como vamos a ver de una tobera. En la otra imagen, como pueden ver, es el flujo supersónico que sale del motor de cohete. Pero ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué se generan los famosos diamantes de supersónicos? Hemos visto en lanzamientos propiamente de NASA y SpaceX últimamente, en el programa espacial tanto europeo y los lanzamientos que hacen los rusos, en el famoso Soyuz, su R7, que ese tipo de flujo que sale en este tipo de toberas, pues sale con una forma muy peculiar en forma de diamante. Son algunas cuestiones del flujo que vamos a estar analizando en la siguiente presentación. Para iniciar, me gustaría compartirles con ustedes un pequeño video en donde vamos a ver, como servidor, ustedes ya saben que se me dio la oportunidad de hacer una estancia en Ames, donde apliqué conocimientos sobre propulsión de cohetes, sobre motores de combustible sólido. Más que nada fue motores de combustible sólido a base de perclorato de amonio, los famosos APCPC, Ammonium Perchlorate Composite Propellant, en inglés. Son motores de compuestos a base de perclorato de amonio. Eh, en esa estancia realicé tres caracterizaciones, tres motores, como van a ver ahorita en el video, y caractericé lo que fue su empuje, su impulso, el tiempo de quemado. Actualmente en Rocket Master esa tecnología, cuando vine aquí en México, se implementó. Obviamente no es nada nuevo, de hecho es un banco de pruebas donde se le mide con una celda de carga el empuje que tiene el motor. Pero propiamente este motor, como lo dije al inicio, está constituido de una tobera, que el flujo que se genera en la cámara de combustión es tal la presión que esa tobera transforma esa presión en velocidad. Vamos a ver el video. Los motores que acabamos de ver son de tres tipos. El primero que acabamos de ver es un motor de 38 milímetros que tiene un impulso. Los americanos lo clasifican por impulsos del orden del abecedario. El primero, una clasificación I, aproximadamente genera un impulso de 400 newtons por segundo. El segundo era un motor de 75 milímetros. Cuando digo 75 milímetros significa que es el diámetro del motor. El de 65 milímetros, el azul que vieron, fue precisamente 3 granos de propelente igual de compuesto, que aproximadamente generó 7500 newtons por segundo de impulso. Y el último video y el último motor, el rojo, es un motor de clasificación 54 milímetros de diámetro y genera un impulso de 2500 newtons por segundo. Ahora bien, entremos en materia. Una pequeña introducción. Cuando vimos lo que era velocidad jet en el video pasado, en donde su servidor les explicó cuáles son los principios que debe tener un motor de cohete para producir velocidad jet, como todos ustedes saben, existen 4 parámetros importantes para producir velocidad jet en un motor de cohete. Y obviamente, como lo vimos también en la otra clase, con la ecuación de Tsiolkovsky, es precisamente producir el cambio de velocidad.
Los cuatro factores que determinan precisamente la velocidad jet, como lo vimos en la clase pasada, es presión de la cámara de combustión, la temperatura de cámara de combustión, el peso molecular y la relación de calores específicos, que obviamente contenido, obviamente hicimos la analogía en una especie de globo, y que ese globo tuviera un pequeño ducto, que no tuviera forma ese ducto, iba a generar propiamente la velocidad jet. Pero bueno, obviamente sabemos que en la realidad no es así. Este ducto debe tener una forma específica, que es lo que vamos a ver en ese tema, debe tener una específica para producir esa velocidad jet. Sí, en la ecuación de Hermann-Ober, como lo vimos la clase pasada, es que debe tener esos cuatro parámetros de presión, temperatura, peso molecular y relación de calor específicos para producir velocidad jet. Pero ¿cuál es la forma que debe tener ese ducto, esa configuración, qué es la configuración geométrica que debe tener para alcanzar esas velocidades jet a partir de la ecuación de Hermann-Ober? Pero propiamente la ecuación de Hermann-Ober no me predice o no me dice qué geometría debe tener en este caso este ducto, solamente me dice los parámetros que debo contemplar yo en mi cámara de combustión para tener la máxima velocidad jet posible. En la otra imagen, precisamente al final es para producir empuje. Como pueden ver, vamos a analizar lo que es la famosa forma de cónica convergente, que debe tener una área de salida, una presión de salida y el flujo que tenga este. Propiamente la tobera supersónica convergente-divergente. Vamos a analizar ahora, vamos a hacer un corte bidimensional a una tobera, y a ese corte vamos a hacer un corte axial, partirlo a la mitad, y vamos a encontrar con esta forma. En la parte de la entrada va a tener una forma precisamente cerrada, se va a ir cerrando hasta tener un diámetro y hasta volver otra vez a tener una pendiente positiva, si lo queremos ver así, y que es la salida, ¿no? Obviamente, haciendo la analogía con la diapositiva anterior, en mi entrada voy a tener los mismos parámetros del gas, la presión de cámara de combustión, la relación de calor específico, la temperatura de flama diabática y la relación de calor y el peso molecular del gas. Como ustedes saben, eso va a originar lo que es propiamente la velocidad jet. Bueno, haciendo un poquito de cálculos matemáticos que obviamente vamos a omitir en esta presentación porque son muy vastos, pero básicamente es un balance de masa y cantidad de movimiento que hay en un volumen de control en este aspecto de esta parte que está en esta imagen que estamos poniendo como una tobera, en la parte de la entrada y la salida, vamos a obtener la ecuación fundamental que nos predice que el cambio, en una ecuación diferencial obviamente, que el cambio de velocidad va a depender del cambio del área con respecto al número de Mach. Aquí vamos a implementar un dato muy importante, que es el número de Mach. El número de Mach, ¿qué es? Obviamente algunos lo han escuchado, y obviamente los que nos escuchan, que estudian ingeniería aeroespacial, ingeniería aeronáutica o afín, han escuchado el término del número de Mach. El número de Mach relaciona lo que es la velocidad de un cuerpo con respecto a la velocidad del sonido. ¿Qué quiero decir esto? Es un parámetro adimensional. Digamos, en vez de decir que un cuerpo, o en este caso un avión de combate, vuela, no sé, a 500 kilómetros por hora, el número de Mach, para predecir esa parte, es mejor decir que viaja a 2 de Mach, a 3 de Mach. ¿Eso qué significa? 2 de Mach significa que viaja 2 veces la velocidad del sonido. Los aviones comerciales viajan aproximadamente a 0.8 de Mach, son vuelos subsónicos, abajo de 1 de Mach. Eso quiere decir que están a 0.8 la velocidad del sonido. Ya hay parámetros que la velocidad del sonido depende principalmente de la temperatura del medio al que está viajando, en este caso en el aire. Cuando se dice que el número de Mach es igual a 1, que es un parámetro muy importante que vamos a ver ahorita en diseño de toberas, es precisamente que el sonido viaja, el mismo cuerpo o el mismo gas viaja a la misma velocidad del sonido. Bueno, habiendo dicho eso, y con esta ecuación diferencial, vamos a analizar propiamente lo que es una tobera. Una tobera se compone de 3 partes. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es la parte convergente. En la parte convergente, que es la parte del área, que reduce de un área más grande, se reduce a un área más pequeña. Por lo tanto, las condiciones para que esta ecuación de velocidad se valide, porque obviamente yo lo que quiero, lo que se obtiene en esa tobera es incrementar la velocidad jet. Entonces, la pregunta fue,
¿cuál debe ser la configuración geométrica para que esta velocidad jet se incremente o se logre con los parámetros de entrada de presión, temperatura, relación de calor específicos y masa molecular? Bueno, la primera parte es que mi tobera, o mi ducto en este caso, debe tener una parte convergente en donde el flujo proveniente de la cámara de combustión, obviamente son gases que entran a una velocidad muy baja. Por lo tanto, en esta parte la velocidad o el número de Mach tiene que ser menor a 1. El cambio del área tiene que ser negativo. ¿Y qué pasa con estos dos parámetros? Si lo metemos en la ecuación, vean el cursor del mouse, por favor. Si yo meto que el número de Mach en mi ecuación es menor a 1, por lo tanto, este valor va a ser positivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, y si mi cambio de área a la entrada es negativo porque la parte convergente se va cerrando, por lo tanto, mi cambio de área es negativa, si hacemos la operación matemática, menos por menos da más, por lo tanto, todo el valor da positivo y por lo tanto, el cambio de velocidad en la parte convergente aumenta, por lo pronto. Por lo tanto, en la parte convergente se debe tener un flujo que sea subsónico, que sea abajo de un número de Mach, y para yo poder incrementar la velocidad, mi delta A o mi cambio de área tiene que ser negativo. Y esto entra por lógica. Porque vamos a poner un ejemplo. Veamos el ejemplo más claro o ilustrativo. Es que cuando están regando las plantas, digamos, con una manguera con agua, si ustedes le ponen el dedo o reducen el área que sale el agua, este va a incrementar su velocidad. ¿Están de acuerdo? Precisamente ese principio se cumple aquí. Pero obviamente ese principio se cumple siempre y cuando el fluido sea subsónico, o sea, abajo de 1 de Mach. ¿Perfecto? Muy bien. Veamos la otra parte de la tobera. ¿Qué es lo que necesito? Porque obviamente con mi parte convergente no es suficiente. No es suficiente para yo incrementar la velocidad jet que yo deseo calcular. Me hace falta otros 3 parámetros más, que son la parte divergente. La parte divergente, que sería en este caso el número 3, es una área que se abre ahora, a diferencia de la parte convergente. En estas condiciones, para yo seguir elevando la velocidad que proviene, digamos, de la garganta, que es lo que vamos a ver de la tobera, yo necesito que mi flujo que yo ya tengo sea arriba de 1 de Mach, o sea, que la velocidad de mi fluido sea supersónico. Y por lo tanto, mi cambio de área tiene que ser positivo, tiene que abrirse, esa es la condición. Vamos a ver en la ecuación. Si yo tengo un número de Mach igual a positivo, mayor a 1, ¿qué va a hacer con este valor? Va a ser negativo, ¿no? Comparado con el anterior, que era precisamente arriba de 1 de Mach en la parte convergente. En la parte divergente, si el número de Mach es arriba de 1, este valor va a salir negativo, todo el que está encerrado entre paréntesis, ¿están de acuerdo? Ahora, si eso lo multiplico por el delta A con el negativo, como el delta A es positivo, más por menos da más, por lo tanto mi delta B es positivo. Por lo tanto, mi condición para flujo cuando estoy en mi zona supersónica, para yo seguir incrementando la velocidad, yo necesito que mi área de la parte divergente se expanda, abra el aire, para que yo incremente aún más la velocidad. Ahora, por último, vamos a ver la otra parte que obviamente antecede a la parte divergente, de mi tobera convergente divergente, que es la garganta. ¿Qué es lo que pasa en la garganta? Si nosotros metemos en la ecuación que acabamos de poner, en la garganta, específicamente siempre para una tobera supersónica se debe alcanzar el número de Mach igual a 1. Una tobera, como vamos a ver más adelante, que no alcanza el número de Mach igual a 1 en la garganta, es una tobera que está mal diseñada y por lo tanto no va a producir propulsión. Es por eso que algunas personas, y también me incluyo yo, cuando yo era estudiante de ingeniería aeronáutica, cuando empecé a diseñar algunos motores de combustible sólido, que en este caso se utilizaba el famoso Candy nitrato de potasio, a veces uno diseñaba una tobera convergente-divergente, obviamente por literatura, pero obviamente no se generaba el impulso que uno deseaba. Y es precisamente ese es el error. Cuando uno diseña una tobera,
debe especificar que en la garganta se debe tener el número de Mach igual a 1. Si no, la tobera no funciona. Pero bueno, volvemos a nuestro tema. ¿Qué pasa cuando el número de Mach es igual a 1? Como pueden ver, se indetermina la ecuación, porque 1 por 1, 1 más 1, 1 menos 1 da 0 y se indetermina. 1 sobre 0 es una indeterminación. Por lo tanto, para que se valide esta ecuación, el A debe permanecer constante, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, es por eso que en la tobera, prácticamente en el área de garganta, no hay cambio en el área, permanece constante. Es por eso la famosa forma de todas las toberas supersónicas deben tener una parte convergente, una garganta y una parte precisamente divergente. ¿Y esto para qué? Esta forma particular es para incrementar o para llegar a la velocidad jet que yo calculé de Hermann-Oberth. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que les comentaba, prácticamente ese cambio de velocidad total, que es la suma de la parte convergente, la garganta y la parte divergente, me va a lograr llegar a la velocidad jet. No hay que confundir términos. La velocidad jet de Hermann-Oberth solamente me dice cuáles son los parámetros o los ingredientes que debe tener mi gas para incrementar la velocidad jet lo más posible. Pero la velocidad de jet de Hermann-Oberth nunca me dice qué forma debe tener mi ducto para yo alcanzar esa velocidad. Espero que quede claro. Seguimos con el tema de convergente-divergente. Bueno, les pongo otra vez el diagrama, las partes que ya vimos. Entonces, básicamente, para yo alcanzar una velocidad jet se necesita una tobera convergente-divergente, que obviamente en la parte convergente es aquella donde se reduce el área, en la parte de la garganta es constante y en la parte de la divergente se abre. Ponemos otra vez la ecuación. Ahora, lo que les comentaba un poco. ¿Qué es lo que sucede cuando no se alcanza el número de Mach igual a 1 en la garganta? Vamos a ver el caso. Vamos a poner otra vez la ecuación donde nos dice la relación del área con respecto a la velocidad que lleva tu gas, con respecto que la velocidad del gas aquí se mide con el número de Mach. Las condiciones de nuevo, ¿qué pasa en la parte 2 en la garganta? Si el número de Mach no es igual a 1 y es menor a 1, o sea, de 0.9 hacia abajo, ¿qué es lo que pasa en la parte de divergente? En la parte divergente, el número de Mach, como es menor a 1, vamos a poner el caso, si es menor a 1, este dato es positivo, estamos viendo la parte divergente. Si el número de Mach es menor a 1, la parte divergente va a ser positivo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, pero el delta A es positivo, pero con el negativo de la fórmula me va a dar que el delta B sea negativo. Por lo tanto, no me va a subir la velocidad de mi gas, me lo va a disminuir. Por lo tanto, voy a obtener, en vez de una tobera supersónica, voy a obtener un difusor. ¿Un difusor qué es? Es aquel dispositivo que precisamente por su geometría y por las condiciones de mi gas me va a disminuir mi velocidad. Obviamente aquí en motores de cohete yo no necesito un difusor. Es por eso que es muy importante que en la garganta de la tobera el número de Mach se alcance igual a 1 o la velocidad del sonido. ¿Qué otros casos se maneja el difusor? Bueno, todos los que conocen los aviones civiles y tanto militares, para que en una de las etapas de ingreso a un motor de turborreactor, en este caso los turbojets, utilizan difusores para disminuir precisamente la velocidad y aumentar la presión. Precisamente para las primeras etapas de turbina, pero bueno, son cuestiones de turborreacción. Ahorita estamos viendo otro tipo de motores, que son los motores de cohete. Pero nada más para que lo tengan en mente. Entonces, esto es lo que sucede. Vamos a recapitular muy rápidamente. Si yo tengo un número de Mach menor a 1 en la parte divergente, en mi ecuación, por lo tanto, voy a tener que este valor, si pongo, digamos, 0.9, todo esto va a salir un valor positivo, ¿están de acuerdo? Perfecto. Entonces, pero mi delta A, como estoy en la parte divergente, es positivo, y con el negativo de la fórmula, si yo multiplico menos por más, da menos. Por lo tanto, mi delta B, o la velocidad del cambio de mi gas, va a ser negativo. Por lo tanto, mi velocidad jet va a disminuir y me va a estar comportando, en vez de acelerar mi gas
y alcanzar la velocidad jet me va a disminuir la velocidad y por lo tanto es una tobera ineficiente. Vamos a poner otra vez el diagrama de velocidad de una tobera. Ahora, vamos a poner de nuevo ahora la ecuación de Hermann-Ober, precisamente. Es la velocidad jet. La velocidad jet, como ustedes saben, depende de la presión de cámara de combustión, la temperatura de flama diabática. Aquí es la relación bueno, la constante universal del gas, que obviamente, como ustedes, no es universal, es la constante del gas, que la relación, como lo vimos la clase pasada, de velocidad jet, es la relación de gas es igual a la relación de gases universales entre el peso molecular del gas. Aquí ya está sustituido. Si es por si preguntan dónde está el peso molecular en la ecuación de velocidad jet de Hermann-Ober. Ahora vamos a ver, bueno, ya vimos que se necesita una tobera convergente divergente, ¿no? Pero aún no encontramos una ecuación que me diga cuál debe ser la configuración, cuánto debe ser la dimensión o las proporciones que debe tener la parte de mi tobera, las dimensiones de mi tobera, para yo generar una velocidad jet correspondiente, una velocidad jet que yo pueda calcular. Bueno, aquí ponemos ahora otros dos parámetros que son muy importantes en el cálculo o en el diseño de toberas, que es el área de salida. Como ustedes ya han notado, en los vuelos de naves espaciales, en este caso SpaceX, no se han dado cuenta que en las primeras etapas las toberas o la parte divergente de las toberas tiene una cierta salida, un cierto diámetro de salida. Y cuando están en el espacio es totalmente exagerado, es muy abierto. Y aquí viene la razón. Bueno, como un poquito antes de entrar en materia, en la parte de la garganta, solo para recordar, también tiene una área de garganta, esa área y esa velocidad, como ya dijimos, tiene que ser el número de Mach igual a 1, el número de Mach. Como les comenté, bueno, vamos a obtener una expresión para encontrar lo que es la velocidad jet, obviamente, a una área de salida dada, una AE, en la parte divergente dada. ¿Cómo se logra obtener eso? Bueno, hay un dato, un parámetro en diseño de motores de tobera que es epsilon, que es el área de expansión de la tobera. Es un dato muy importante en el diseño de toberas. La relación de expansión de salida de la tobera es el área de salida, que es el área de salida de la parte divergente. Véanlo con el cursor, por favor. Es el área de salida de la tobera, de la parte divergente, dividido entre el área que hay en la sección de la garganta. Aquí, bueno, van a hacer algunas cuestiones. ¿Y qué pasa con la parte convergente? Bueno, en la parte convergente de alguna forma ya está fijo. ¿Qué quiero decir con eso? Ya son números fijos. Las relaciones de contracción, en este caso sería, porque la parte convergente se cierra, es aproximadamente de 3 o de 4. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el número de Mach que siempre se tiene que tener en la garganta es igual a 1. A diferencia en la parte divergente es dependiendo las condiciones, como vamos a ver más adelante, en el diseño de toberas, dependiendo la presión que haya atmosférica, va a ser el área de velocidad que haya en la salida. Puede ser 2, 3 de Mach, 2.2 de Mach. Entonces, esa es la relación de expansión. Por lo pronto, el por qué nos ocupa la relación de expansión en la parte convergente a la garganta, porque ya es un número dado, porque siempre se tiene que encontrar que en la garganta sea un número de Mach igual a 1. Entonces ya es un número fijo, ya es como una constante. Lo que es variable es precisamente la expansión que hay en la parte de la salida de la parte divergente de la tobera con el área de garganta. Como les dije, el ejemplo, cuando ustedes ven en un transbordador espacial, la tobera al inicio de las primeras etapas tiene un área de salida, una expansión, precisamente, a un valor, pero cuando ya está a vacío tiene una expansión sumamente exagerada. Vamos a ver eso. Vamos a ver ese caso que les dije precisamente. Vamos a ver dos casos en la parte convergente. Guíenme, por favor, vamos a guiarnos con el cursor, por favor. En la parte convergente y de la garganta, los dos tienen la misma dimensión, para que quede claro. En la parte de la salida, tiene el mismo área de garganta las dos imágenes, la misma tobera. Pero donde se diferencia es en la salida, precisamente. Tienen diferentes salidas. Uno es más corta que otra.
Por lo tanto, el área de expansión de cada tobera, en el caso 1, va a ser diferente al caso 2. Por lo tanto, los dos me van a dar velocidades jets diferentes. Me van a dar velocidades jets diferentes. Por lo tanto, ¿cómo calculo esa parte? Ustedes se preguntarán, bueno, ya estamos casi encontrando una relación que me diga que con la velocidad jet, con mis datos de entrada y con la geometría de la relación de expansión de mi tobera para encontrar esa velocidad jet. Vamos a verla. Vamos a poner igual los mismos parámetros, la velocidad jet de Hermann-Oberth, y realizando otra vez un balance de masa en la parte precisamente de un volumen de control que incluya lo que es la garganta y la parte de la salida de la tobera divergente, vamos a encontrar ya el dato explosionado de lo que depende la ecuación de la relación de expansión de una tobera. Como pueden ver, los datos muy importantes solamente son dos. Es la relación de calores específicos y la presión de la cámara de combustión y la presión de salida de mi gas. Y con eso es todo. Con esto se diseña una tobera. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer otra vez el método iterativo. Yo tengo mis datos de la cámara de combustión. Sigan el cursor de nuevo, por favor. Yo tengo que mi gas contenido en mi tobera, que por la combustión, que puede ser líquida, nuclear, de combustible sólido, me va a dar una presión de cámara de combustión, me va a dar una temperatura de flama diabática, me va a dar una relación de calores específicos y un peso molecular de mi gas. Por lo tanto, con esos datos yo puedo meterlos a la velocidad jet, pero para la velocidad jet necesito otro parámetro, que es la presión de salida. La presión de salida, como vamos a ver, es la presión a la que sale el gas, mi gas en este caso, al área de salida de la parte divergente. Obviamente debe ser menor. Entre menor sea la relación, como pueden ver en la velocidad jet, en la ecuación de Hermann-Oberth me va a dar una velocidad jet. Pero yo, geométricamente, ¿cómo yo veo eso? Si yo tengo una presión de salida baja y una presión de cámara de combustión alta, me va a dar una velocidad jet, que es lo que vimos en la clase pasada. Ya es un dato, me va a dar, no sé, vamos a calcular un dato, 2 de Mach de velocidad jet de mi salida de gas. Pero ahí llega la verdadera pregunta. Ahora, ¿cuál debe ser mi relación de expansión de mi gas para yo alcanzar esa velocidad? Precisamente la ecuación de acá abajo me la da. Yo con la presión de la cámara de combustión y la presión de salida de mi gas, yo puedo calcular la relación de expansión que debe tener para obtener esa velocidad jet. Aquí está la ecuación, jóvenes. Y es precisamente otro dato, otro error que cometemos cuando al momento de iniciar una tobera, es que nosotros ponemos una relación de expansión que a veces como la que quisiéramos, ¿no? Obviamente la que nos da a entender nuestro propio razonamiento. Pero precisamente para que ustedes obtengan una relación de expansión buena, o en este caso la velocidad jet que realmente están calculando, ustedes deben tener precisamente la presión de cámara de combustión, que es el dato a veces muy difícil de encontrar, porque eso ya es la parte química. Pero básicamente esa es la fórmula para calcular qué expansión debe tener la tobera para obtener esa velocidad jet. Comúnmente las toberas comerciales y las toberas que a veces en aplicaciones también militares tienen una relación de expansión de entre 15 a 400. Obviamente no se puede hacer una expansión realmente muy grande, porque obviamente eso también perjudicaría en la parte estructural de mi cohete y también incrementaría lo que es el peso de mi cohete, porque obviamente al hacer más expansión debo tener más material y obviamente comprometo al peso del cohete. Entonces, la relación de expansión de 400 es lo que comúnmente se utilizan precisamente en las últimas etapas, cuando ya el cohete o la nave espacial está en vacío. La relación de expansión de 15 son lo que se ocupa en aplicaciones militares, para misiles o cohetes balísticos. Vamos a seguir con el tema de flujo de la tobera. Vamos a analizar ahora el caso precisamente de las dos toberas que tienen diferentes relaciones de expansión. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un tema
que es muy importante en el diseño de toberas, que es el tipo de flujo de tobera. Lo que vamos a verlo más a detalle. Vamos a analizar de nuevo que las dos condiciones de toberas con expansiones diferentes, con la ecuación que ya acabamos de ver. Obviamente ahora el dato es que la presión a la salida va a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una relación de expansión en mi primer caso. Sigan el cursor, por favor. Yo tengo una relación de expansión en el primer caso, donde yo tengo una área de salida pequeña comparado con el caso número 2. Esa relación de expansión ahora ya es mi dato de entrada. Si yo lo meto en la ecuación y si tengo mi presión de cámara de combustión y si despejo presión, me va a dar una presión de salida. ¿Están de acuerdo? Vamos a recapitular de nuevo. Yo tengo ahora, en mi primer caso, una relación de expansión. Es mi dato de entrada. Yo ya calculé una tobera, yo ya la construí a esta relación de expansión, E1. Ahora, si yo tengo un gas que me genera una presión de cámara de combustión, yo quiero saber a qué presión de salida me va a salir ese gas. Bueno, con la ecuación de expansión que acabamos de ver anteriormente, yo puedo calcular, como yo tengo la relación de expansión y la presión de cámara de combustión, haciendo un poco de matemática, puedo obtener la presión de salida. Por lo tanto, si yo hago eso mismo en mi caso número 2, donde mi relación de expansión es más grande, voy a obtener otra presión. Aquí la pregunta es, ¿la presión E1 y la presión E2 van a ser la misma? No, claramente no van a ser la misma. La presión 2 en mi tobera, donde tengo una relación de expansión, va a ser menor a la relación de expansión que tengo en mi caso 1. ¿Qué quiere decir con esto? La presión que tengo en mi caso número 2 va a salir más baja que en mi caso número 1. Eso se debe a que el gas en el caso 2 se está expansionando aún más. ¿Qué quiere decir con esto? Que la presión de la cámara de combustión con mi tobera hace que se expansione o que me disminuya la presión hasta presión 2. Y esto se debe a una relación de expansión de mis áreas más grandes. Ahora, vamos a meter otro dato, que es la presión atmosférica. Hasta ahorita hemos hablado únicamente de la presión del gas, pero como ustedes saben, nosotros estamos sobre un medio donde hay presión atmosférica. Esta presión atmosférica juega un papel muy importante en el diseño de toberas. Si no está bien calculada, vamos a obtener los siguientes casos de flujo. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a verlo. En el primer caso, vamos a ver la tobera que está más corta, donde tiene una expansión muy baja y una presión muy baja, más alta, perdón, comparada con la relación de expansión número 2. En este caso, esta tobera se le llama subexpandido, o en inglés underexpanded. ¿Qué quiere decir con esto? Comparado con la presión atmosférica. La presión de salida en el caso 1 es más grande que la presión atmosférica. En este caso, la propulsión es pobre. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. En el caso 2, donde la expansión de mi tobera es más grande comparado con el caso 1, voy a obtener que la presión de salida es más baja que la presión atmosférica. Esto me va a originar ondas de choque en mi flujo a la salida de mi tobera. Y por último, el tercer caso es cuando la presión atmosférica de mi gas es la misma que la presión a la que sale mi gas en la parte divergente. ¿Qué quiere decir con esto? Que se diseñó una relación de expansión tal que la presión de salida de mi gas es la misma que la presión atmosférica. Como vamos a ver, este es el mejor caso de propulsión que se puede obtener. Los tipos de flujo, regresando, ahora ¿cómo se ven? Tenemos los tres casos, el sobreexpandido, overexpanded, el expandido propiamente y el subexpandido o el underexpanded. Esto es cómo se ve realmente el flujo supersónico. Y aquí es donde llega precisamente el famoso o los famosos a nivel cultural los diamantes de propulsión. En los casos de overexpanded y underexpanded se obtienen los famosos diamantes de propulsión. Pero obviamente para diseño de toberas, estas no son las condiciones óptimas. Vamos a ver por qué. Como ya vimos en el primer caso de subexpandido, la presión de salida es más grande que la presión atmosférica.
¿Qué quiero decir con esto? La presión de mi gas que sale en este punto, sigan el cursor de nuevo por favor, y la presión atmosférica, la presión de salida de mi gas es más grande que la presión atmosférica. Esto va a provocar ondas de compresión y expansión que van a originar propiamente los diamantes de propulsión. Pero como vamos a ver más adelante, en este caso no es muy recomendado porque no se está expansionando de manera ideal el gas para que pueda lograr la propulsión neta. En la parte 2, en el flujo overexpanded o sobreexpandido, ¿qué quiero decir con esto? Que la presión atmosférica es más grande que la presión de mis gases. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la tobera que yo diseñé, la relación de expansión es más grande, que hace que la presión de salida de mi gas sea más grande que la presión atmosférica, ocasionando ondas de choque. ¿Qué es una onda de choque? Una onda de choque en flujo supersónico es cuando la presión atmosférica, en este caso, es más grande que la presión de mi flujo. Y esto origina una onda de choque ocasionando que mi gas disminuya. Tampoco no es el caso ideal porque origina ondas de choque y puede ocasionar lo que se le llama un flujo disperso. ¿Qué quiere decir con eso de flujo disperso? Que las velocidades no sean uniformes y por lo tanto que mi tobera esté mal diseñada y me provoque velocidades irregulares a la salida de mi tobera. ¿Cuál es la condición más óptima? La condición más óptima al diseñar toberas es cuando la presión de mi gas es el mismo que la presión atmosférica. Empatan y ahí obtengo la máxima propulsión posible. No se obtienen ondas de choque, se tiene un flujo completamente expandido. Esa es la palabra. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Entonces, para yo diseñar una tobera necesito obviamente la geometría convergente, una garganta y la parte divergente. Necesito los parámetros para diseñar una tobera. Primero, necesito un estudio químico en donde necesito obtener la presión de cámara de combustión, la temperatura de flama diabática, la relación de calores específicos y el peso molecular. También necesito saber la presión de salida de mi gas y eso va a estar en relación a la presión atmosférica que estoy diseñando yo en mi tobera. Y eso me va a dar el área de salida de la tobera. Por lo tanto, voy a tener dos ecuaciones. Voy a tener dos ecuaciones que va a ser tanto la ecuación de Hermann-Ober de velocidad jet y la ecuación de expansión de gas de tobera que acabamos de ver para el diseño de toberas, que con los datos de presión y la presión de salida, que en este caso la presión de salida tiene que ser igual a la presión atmosférica para yo obtener el mejor rendimiento de mi tobera, con eso me va a dar precisamente la velocidad jet y la relación de expansión ideal para que la presión de salida sea la misma que la presión atmosférica. Recuerden, va de nuevo. Para que una tobera esté bien diseñada, la presión de salida tiene que ser lo mismo que la presión atmosférica. ¿Y cómo logro eso? Bueno, con la ecuación de expansión de la tobera, yo tengo la presión de cámara de combustión y la presión de salida, que es la misma que la presión atmosférica, y yo voy a obtener la relación de área, o sea, cuánto debe valer la relación de mi tobera con respecto al área de salida para yo obtener ese empuje. Otro dato importante es que en el número de Mach igual a 1, el número de Mach en la garganta tiene que ser igual a 1. Si no lo logran, las demás ecuaciones de velocidad jet y la expansión no les va a servir, porque su tobera va a ser un difusor en vez de una tobera supersónica. Ahora, ya calculamos lo que es la velocidad jet y la relación de expansión. Pero en parámetros prácticos yo necesito saber cuál es la fuerza que me genera ese motor de cohete, esa tobera. Bueno, como ya vimos en la clase pasada con la maestra Janet, vimos la ecuación fundamental de empuje de motor de cohete, ideal, que era velocidad jet por el flujo másico. La velocidad jet obviamente está aquí en la ecuación de Hermann-Ober. Y con otros datos de área, que obviamente aquí me faltó, una disculpa, aquí me faltó las fuerzas de la diferencia que hay entre la presión de salida menos la atmosférica multiplicada por el área de salida de la tobera, en este punto.
aquí en el cursor. Si nosotros ponemos los datos, si nosotros ponemos los datos que hay tanto en velocidad jet de Hermann Oberth y la relación de expansión de los gases de la tobera en la ecuación de empuje de velocidad jet, vamos a obtener la ecuación fundamental de propulsión de cohete para ya integrando la geometría de tobera. Va de nuevo. La ecuación de empuje básicamente es flujo másico por velocidad jet, pero no me indica si yo tengo diferentes parámetros o diferentes relaciones de expansión de mi gas. No me dice esa ecuación, si yo tengo diferentes épsilon o relación de expansión, no me dice cómo va a cambiar esa fuerza, con lo que acabamos de ver con los tres tipos de flujo. Los tres tipos de flujo, los sobreexpandidos, subexpandido y totalmente expandido. Si yo aplico esta ecuación, como lo que acabamos de ver aquí en el cursor, voy a obtener precisamente la fuerza en los diferentes tres casos cuando yo tenga los tres tipos de flujos. Vamos a analizarla. Sigan el cursor, por favor. Empuje de mi cohete, de mi motor de cohete va a estar igualado a la presión de mi cámara de combustión, el área de la garganta, de la sección de mi garganta de la tobera, multiplicado por todo este factor. Como pueden ver, es relación de calor específico. Y aquí entra el dato importante, la presión de cámara de combustión, la presión de salida de los gases, que obviamente eso está en relación al diseño de su tobera, que obviamente, como dijimos, ¿cuál es el mejor caso? Cuando la presión de salida es igual a la presión atmosférica. Y el otro dato, precisamente, que es la relación a las presiones de salida. Ahora, y aquí viene el épsilon, precisamente. ¿Qué es lo que pasa cuando, en los tres casos? Cuando es sobreexpandido, ¿qué quiere decir con eso? Que la presión de salida es menor a la presión atmosférica. Este dato es negativo, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, ese dato o ese parámetro me va a originar que mi fuerza disminuya. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un subexpandido? Este dato es positivo, pero como está subexpandido no alcanza la expansión y me provoca que este factor se dañe y también me provoca una fuerza más baja. ¿Qué es lo que pasa cuando la presión de salida es la misma que la presión atmosférica? Bueno, este dato, como pueden ver, se cancela y obtengo el flujo completamente expandido. Por lo tanto, yo obtengo la fuerza máxima. Para reducir todo este valor, que como pueden ver es muy grande, hay algo en diseño de motores de tobera que se llama coeficiente de empuje. El coeficiente de empuje es precisamente sustituir todo este parámetro grande y reducirlo a esta ecuación. Como pueden ver, se reduce a que la fuerza de propulsión de un cohete realmente es el coeficiente de empuje, es qué tan bien diseñada es la tobera para transformar la presión de la cámara de combustión, reducirla a la presión de salida para que empate con la presión atmosférica. Eso es el coeficiente de empuje. Es un incrementador, si le puede decir así, de fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Pongan ustedes, si yo diseño una tobera totalmente como el ducto, como vimos al inicio, el coeficiente de empuje sería igual a 1. Por lo tanto, la presión por el área, por el principio de Pascal, origina una fuerza. Por lo tanto, esa fuerza, si la multiplico por 1, va a ser la misma. Pero si yo tengo un coeficiente de empuje, yo tengo un buen diseño de tobera óptima, voy a obtener que los valores del coeficiente de empuje está alrededor de 1.5 a 2.5. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos el mismo ejemplo. Si yo tengo la presión de mi gas con el área de la garganta y lo multiplico por ese factor, se va a multiplicar. Esa es la razón de las toberas. Son multiplicadores de fuerzas, como lo pueden ver en la fórmula. Ahora, por último, me gustaría mostrarles un pequeño video en donde acabamos de ver la razón que la tobera debe estar diseñada para que a la salida de los gases, que a la salida de la parte divergente de los gases, la presión de la salida de los gases sea la misma que la atmosférica. Pero como ustedes saben, cuando se lanza un cohete, la presión atmosférica no es constante. ¿Qué quiero decir con esto?
A nivel del mar, la presión atmosférica es muy diferente a la que se pueda encontrar a la presión atmosférica que hay en la punta del Everest. Es menor. Por lo tanto, un cohete, obviamente, cuando es vertical, cuando es científico, es tipo sonda o es de investigación como los SpaceX, deben considerar esos cambios de presión. Por lo tanto, como ustedes saben, yo puedo diseñar una tobera que empate con esa presión atmosférica para que yo obtenga la mayor propulsión posible, como vimos los tres casos. Pero ¿qué pasa en una misión de vuelo? Pongan ustedes, de 0 kilómetros a 10 kilómetros, que es el video que voy a mostrarles. En ese video, en esa misión de vuelo, al inicio, a 0 kilómetros, ustedes su tobera van a tener un flujo sobreexpandido. ¿Por qué? ¿Y por qué a la mitad del vuelo de la misión voy a tener una tobera completamente expandida y cuando llega a los 10 kilómetros voy a tener una tobera subexpandida? ¿Por qué? Bueno, esto se debe a porque la tobera que yo diseñé está fija, el área de salida de la parte divergente. Yo ya no puedo modificarla, no es como un avión de combate como los F-5 que tiene la Fuerza Aérea, que como pueden ver puede modificar precisamente esas toberas variables. Es por eso que también la razón de las toberas variables de los vuelos de combate en un avión debe compensar esas alturas para obtener el máximo empuje o el máximo rendimiento posible para el avión de combate. En este caso la tobera no, porque yo puedo diseñar una tobera a partir de material compuesto o de acero inoxidable, pero va a estar fija. Y por lo tanto, en la misión de vuelo de 0 a 10 kilómetros voy a tener cambios en la presión atmosférica. Por lo tanto, voy a tener rendimientos de fuerza variable, va a variar. Entonces, yo como diseñador de un motor de cohete, debo tener en cuenta esos cambios de fuerza. Vamos a ver el video. Este video, un servidor en la estancia de Ames construyó diferentes cohetes. En la última etapa se construyó lo que los americanos le llaman un nivel 3. Yo construí la parte del fuselaje a partir del material compuesto. Lamentablemente no pude asistir al lanzamiento. Este lanzamiento se hace en Nevada, en un concurso en Black Rock, que se llama Balls en Nevada, en Estados Unidos, donde precisamente es muy parecido como el Spaceport America, donde se lanzan ese tipo de cohetes niveles 3. Los niveles 3 están en el rango de impulso de 7.500 a casi 10.000 newtons por segundo. Como pueden ver en el video, la tobera tiene que ser capaz de tener un mejor desempeño. Obviamente no se va a tener porque obviamente el área de salida de la tobera ya está fija, por lo tanto va a tener diferentes presiones atmosféricas y va a tener diferentes flujos, los tres flujos que acabamos de ver. Pero aún así genera el empuje necesario para mover el cohete. Eso sería todo por mi parte. Como pueden ver ya en el video se recupera el cohete a partir de un paracaídas, tiene telemetría interna donde el cohete precisamente va bajando. En el siguiente video precisamente les van a hablar sobre cómo generar esa presión en la cámara de combustión, porque es un dato de diseño en el motor de cohete. Como acabamos de ver, se necesita para calcular la velocidad de jet, se necesita saber esa presión de cámara de combustión para saber a cuánta presión yo la voy a reducir con mi expansión de gases en la tobera para que sea compatible a la presión atmosférica, lo mejor posible obviamente, para que obtengan el mejor desempeño posible. Bueno, eso sería todo por mi parte. Si hay preguntas, abrimos la sesión de preguntas, por favor. ¿Por qué los jets de guerra tienen una tobera que se hace convergente? Muy buena pregunta. En la parte de los motores jets, como todos hemos sabido, son aviones que son supersónicos.
Entonces, en la parte, pero el motor de cohete es muy diferente, no es un motor de cohete como tal, es un turbojet. Obviamente está modificado, no es un turbojet que en la parte debe tener un postcombustor y una tobera precisamente supersónica y una tobera variable. Esa tobera se puede decir que se vería como parte convergente, pero lo que está haciendo es modificando la parte divergente, el área, lo que acabamos de ver. ¿Por qué las modifica? Un ejemplo muy práctico es que cuando va a despegar, obviamente tiene una cierta abertura, el motor jet, lo que comentaba, porque obviamente está asimilando, porque obviamente a nivel del mar, cuando está despegando el turbojet, la presión atmosférica, la tobera, esa relación de área es para que compata con la presión atmosférica, la relación de gas. Obviamente cuando está en vuelo debe aumentar, precisamente porque la presión de salida ya disminuyó, ya cuando está en vuelo. Y obviamente en vuelos de combate de aviones se requiere obtener el máximo desempeño de fuerza posible. No se puede quedar muy bajo el jet, porque si no, bueno, sería un blanco muy fácil. Pero esa es la razón. No es convergente, es la parte divergente, pero se ve como si fuera convergente. Hace esto, cierra, pero está variando la expansión, el área de expansión de la tobera. ¿Con qué se mide la presión de salida? Bueno, se puede medir con sensores. Hay sensores ya establecidos para medir el gas, pero obviamente no es muy recomendable porque como ustedes saben, la velocidad de salida de los gases es muy alta. Obviamente estamos hablando de arriba de aproximadamente 500, 600 grados, entonces quemarían como tal los sensores. Lo más adecuado, lo que se hace normalmente, es que precisamente el plug o la velocidad jet, todo el flujo supersónico que deja el motor de cohete se pone a ciertas distancias y se mide la temperatura y con la temperatura se puede obtener la presión, pero es una forma de calcularlo. Pero más recomendable, como yo lo que hago, lo que hace el equipo de Rocket Master, en este caso yo como soy el jefe de propulsión, lo que yo hago es precisamente medir a partir del empuje. Al calcular el empuje puedes obtener de alguna forma si tu tobera fue con el coeficiente de empuje, si obtuvo un incremento en la fuerza o no. ¿Cuál es la diferencia de presión atmosférica y gravedad? 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál otra vez, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre la presión atmosférica y la gravedad de 9.81? Bueno, la presión atmosférica es la presión que origina el gas, es como meterse en una alberca. En una alberca, cuando los que saben bucear con más profundidad sienten más presión. Entonces, eso es lo que pasa. Imagínate que el agua, ahora es en este caso el aire, está contenido en toda la atmósfera y genera un peso sobre nosotros. Y la gravedad, como lo vimos en mecánica orbital, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros. No es lo mismo. Recapitulando, entonces, la fuerza o la presión es la que origina el gas como tal, atmosférica, y la gravedad es la que origina propiamente la masa de la Tierra hacia nosotros. ¿Los tipos de combustible o gases cambian la fuerza de salida o todos los combustibles se comportan igual dependiendo del diseño de las dimensiones de la tobera? Como vimos en la ecuación de Hermann-Oberth, no todos los gases son iguales. En la clase de velocidad jet, como ustedes saben, un gas puede originar ciertos gases de combustión pueden originar una presión de cámara de combustión igual. La cosa es que ya depende de su temperatura de flama diabática, su relación de calores específicos y su peso molecular, que eso es químicamente lo que modifica la velocidad jet. Sí modifica la velocidad jet, por lo tanto, diferentes combustibles para cuando hacen la reacción química y hacen la combustión como tal, los gases de combustión y con la tobera que yo diseñé, va a originar diferentes empujes. Es por eso que en la siguiente clase, como lo que comenté, es precisamente calcular esa presión para poder obtener un mejor diseño en la tobera. ¿Cómo podemos diseñar toberas desde casa? Materiales y tipo de combustible a usar. Híjole, bueno, perdón por la expresión, pero muchos nos han comentado eso y bueno, Rocket Master difunde estos videos para conocimiento. Como lo comenté en el primer video, si ustedes quieren incursionar en fabricar cohetes
motores de cohete, que obviamente en mi caso lo que pasó cuando yo era estudiante de ingeniería aeronáutica, obviamente me iba a un torno, me iba a fabricar mis toberas, mezclaba combustible, pero es muy peligroso. Entonces Rocketmaster les hace la cordial invitación que si van a hacer eso, que los hagan con las instituciones públicas, que en este caso son los centros de ingeniería aeronáutica o aeroespacial que se acercan a profesores o propiamente en su momento a Rocketmaster para que puedan hacer ese tipo de experimentos. Sí es muy peligroso, sí explotan y sobre todo, como lo comentaba en el primer video, hubo compañeros en Ticomán que metían combustible en tubos de acero inoxidable y obviamente cuando explota eso se metralla y eso puede causar precisamente o daños muy graves, amputaciones o la muerte. Entonces Rocketmaster no hace propaganda a que ustedes en casa desarrollen combustible en casa y maquinen en casa. Rocketmaster propicia a que ustedes se acerquen a centros de investigación. Está en el Politécnico, está el CDA, Centro de Desarrollo Aeroespacial, está la Agencia Espacial, está las carreras que imparten la ingeniería aeroespacial con personal, profesores que ya saben sobre el tema, para que ustedes puedan desarrollar bien esto con pasos de seguridad. Rocketmaster lo hace con todas las medidas de seguridad posible, cuando hace los motores de cohete y el combustible. ¿Cuál sería el combustible ideal u opciones en una tobera diseñada específicamente para el espacio exterior, ya que ahí no hay fuerza atmosférica? Bueno, en ese aspecto, como ustedes saben, como lo mencioné, tiene una relación de expansión muy grande. Entonces, ahí lo que se recomienda precisamente son motores líquidos. ¿Por qué motores líquidos? Para yo obtener la máxima velocidad jet, como ustedes saben, el peso molecular de los gases de combustión de un motor líquido es menor que un motor sólido, de un combustible sólido. Por lo tanto, en el espacio lo que se necesita son motores líquidos. Obviamente ahí ya químicamente se tiene que jugar con las mezclas y las variaciones para obtener con la tobera y la cámara de combustión el máximo empuje posible con la fórmula que acabamos de ver. El empuje con el coeficiente de empuje, la presión de la cámara de combustión por el área de la garganta de la tobera. ¿Por qué se genera esa rotación en el ascenso del cohete en el video y cómo compensarla si es el caso? Muy bien, muy buena pregunta. Como ustedes saben, todos los cohetes que se lanzaron en Estados Unidos en mi caso y todos los cohetes que Rocketmaster como tal lanza son de control pasivo. ¿Qué quiere decir control pasivo? Eso es lo que vamos a ver también en una clase de aerodinámica de cohetes. Los cohetes de control pasivo se controlan, no tienen control en las aletas. Aerodinámicamente se tienen que estabilizar. ¿Qué quiere decir con esto? Es como una flecha. Una flecha para que vaya recto no tiene un sistema de control en la flecha para que pueda moverse. Se tiene que estabilizar con el aire. Tiene que ser aerodinámico. Por lo tanto, el efecto que tuviste se le llama el efecto Magnus, donde precisamente cuando empieza a girar por la autorrotación empieza a generar un pequeño movimiento. No sé si lo vieron, se desvía un poco la trayectoria. El efecto Magnus es cuando pasa, hay muchos videos en YouTube, si lo quieren ver, es cuando un objeto rota y se le impregna un fluido, se mueve. Por lo tanto, el efecto del cohete, por la aerodinámica del cohete, hizo que girara y el giro con la propia velocidad del viento que le llegaba por el movimiento del cohete, hizo que se moviera. Pero a grandes rasgos se mueve un cohete, autorrota, porque precisamente la aerodinámica del cohete hace que rote, porque no tiene estabilidad, pasiva, activa, perdón, que eso ya es con servos, con aletas, como lo que pasa en un avión comercial. Las flaps se mueven precisamente para compensar esa estabilidad de vuelo. La temperatura en la ecuación de velocidad jet no debe ser la temperatura de remanso o de combustión. Lo comento ya que, por lo que sé, la temperatura de flama diabática es un valor teórico el cual no se debe de llegar, o si no se tendrían problemas termodinámicos en la estructura del motor. Claro. La temperatura de flama diabática, como su nombre lo dice y como ustedes saben con conceptos termodinámicos, es un caso ideal. Es cuando no hay transferencia de calor en las paredes. Obviamente siempre hay pérdidas. Por eso que también un diseño en motor de cohete se debe tener aislado el motor de cohete. Las temperaturas que alcanza obviamente debe estar en el diseño tal, pero obviamente es la parte química de la cantidad de combustible que le vas a poner porque va a estar en función
de la cantidad de combustible que hay en el motor de cohete a la temperatura que te origina de flama diabética. No es lo mismo que te va a originar 1 kilogramo, digamos, un ejemplo de pólvora, que 5 kilogramos de pólvora, la temperatura va a ser muy diferente si lo metes en una cámara de combustión. Entonces, sí, pero esa es la parte química. Otra se toma de la ecuación de Hermann-Ober lo más ideal posible de la temperatura de flama diabética, pero eso, como lo comenté, se hace un estudio químico para obtener esos parámetros, que es lo que propiamente se alimenta el cohete. Como ya vimos, se alimenta prácticamente en la cámara de combustión de la presión y de la temperatura de flama diabética. Toda esa cantidad energética con la toberas la transforma en velocidad. ¿No crees que estaría bien recalcar que el método que utilizaste es para toberas cónicas y los utilizados en SpaceX son más de tipo campana, las cuales se pueden hacer con un método de las características? Es correcto, sí, el método que se comentó en este video es de la manera fundamental de cómo se diseña una tobera convergente-divergente. Hay estudios, sobre todo cuando empezó la exploración espacial en la India, que utilizaban toberas de Bell. Las toberas de Bell, ¿qué es lo que es una tobera de Bell? Lo que hace una tobera de Bell, a diferencia de una cónica, es que en la parte divergente, una tobera cónica tiene una cierta distancia, un cierto ángulo. Una campana de Bell reduce esa distancia, por lo tanto me propicia mejor la expansión y también me reduce el peso de mi tobera. Entonces, se utiliza el método de características. El método de características es un método que se utiliza precisamente para calcular la geometría de la tobera. De hecho, ese método se ocupó en la estancia que yo realicé para diseñar una tobera de Bell, pero propiamente las ecuaciones fundamentales para calcular la expansión y la velocidad jet son las mismas. De hecho, si tú ves con el método de características, obviamente nada más acorta la carrera de la parte divergente, pero la expansión es la misma. ¿Al diseñar la tobera se utiliza el valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar o es un valor diferente? Muy bien, y eso yo creo que lo voy a lanzar como pregunta. Bueno, más bien no. No lo voy a hacer como pregunta porque no van a saber la razón. Y se lo digo ¿por qué? Porque obviamente esto es un dato que normalmente se utiliza de base, es lo que yo aprendí en Estados Unidos. Cuando se diseña una tobera, normalmente se toma el diseño de la mejor tobera a la mitad de la distancia de su recorrido. ¿Qué quiere decir con esto? Si mi misión de vuelo son 10 kilómetros, yo tengo que diseñar mi tobera a 5 kilómetros. Para que a 5 kilómetros yo voy a tener una presión atmosférica. Esa presión atmosférica tiene que empatar con mi tobera, el diseño de la tobera, porque obviamente va a permanecer fija. Y obviamente esa presión de salida de mi tobera va a ser muy diferente cuando empiece la misión de vuelo a 0 kilómetros. ¿Va a ser más grande o más pequeña? Esa va a ser la pregunta. Y un pequeño regalo que más adelante vamos a publicar, ¿no? Si yo diseño una tobera a 5 kilómetros, mi misión de vuelo es de 0 a 10 kilómetros. Si yo diseño mi tobera para que la presión de salida sea a los 5 kilómetros, ¿qué tipo de flujo de los 3 flujos que vimos voy a obtener al inicio o a 0 kilómetros en mi cohete? ¿Cuál va a ser el tipo de flujo que voy a obtener? Lo lanzo la pregunta. El primero que responda será acreedor de un pequeño regalo. ¿Sería recomendable entonces en el momento de diseñar una tobera de cohete utilizar la medida de la presión atmosférica en el sitio en que se hará el lanzamiento en lugar de la presión atmosférica sobre el nivel del mar como referencia para así mejorar el rendimiento? Normalmente cuando se diseñan motores de cohete, como le comenté, ¿no? Y la pregunta que les hice, normalmente si ya van a diseñar una misión de vuelo de 0 a 10 kilómetros, un ejemplo, tienen que diseñarlo a la mitad de la misión de vuelo, a 5 kilómetros. Si van a hacer pruebas estáticas de motor de cohete, normalmente lo que yo hago, cuando yo propuse mi tema de tesis de maestría, propuse un motor de cohete y obviamente toda la tobera que yo diseñé se hizo a presión a nivel de México para yo obtener el mejor desempeño, porque eran pruebas estáticas, no iba a volar nada. No tenía que compensar esa diferencia de presiones a las alturas, porque todo se iba a hacer en un banco estático a una misma presión atmosférica. ¿Se debería considerar la variación de la relación de calores específicos a diferentes alturas en las ecuaciones de velocidad jet, relación de áreas o la variación no representa un error considerable? Bueno, en ese aspecto ya son datos más específicos porque obviamente a diferentes alturas también la temperatura cambia y también eso modifica
lo que son las características químicas del cohete. Les voy a explicar una pequeña experiencia. Cuando estaba estudiando la maestría en Zacatenco, de Ingeniería Mecánica con la especialidad en térmica, había un profesor ucraniano que se llamaba Pulupan. Y ese profesor, obviamente da clases ahí en el Politécnico de combustión, me dijo un dato muy importante, ¿no? Al momento cuando un cohete va volando, no solamente se encuentra con los esfuerzos aerodinámicos, también toda la estructura se encuentra comprometida con la estructura y también el motor. Y obviamente también el combustible. Si el combustible es sólido, también genera esfuerzos, por lo tanto también modifica lo que es la química del cohete cuando va en vuelo. Esos esfuerzos también son contemplables. Es por eso que este proceso de cohetes, de diseño y fabricación de cohetes, se tiene que contemplar todas las condiciones de vuelo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí modifica la química en el vuelo, ya sea por diferentes factores, por la dinámica del cohete, por la temperatura que se está viajando, o propiamente que simplemente ya el combustible modificó sus propiedades. ¿Cómo es posible saber la fuerza del motor del cohete si no va en cuenta el flujo másico? ¿Cómo es que, perdón? ¿Posible saber la fuerza del motor cohete sin tomar en cuenta el flujo másico? Pues normalmente es lo que se hace, o sea, poner en un banco de pruebas, en una celda de carga, un motor de cohete, echarlo a andar y medir cuánta fuerza genera. Les recomiendo, si lo van a volver, si están planeando, porque obviamente estos videos inspiran para querer hacerlo, y de hecho eso es válido, pero les vuelvo a repetir, Rocket Master no hace que lo hagan en casa para evitar precisamente accidentes. Acérquense a las personas que saben. A todos aquellos que están estudiando ingeniería espacial, ingeniería aeronáutica, ya conocen a los profesores que saben de esto. Entonces, yo los conocí y ustedes también los deben conocer. Entonces, ahí está el ejemplo. En Ticomán hay muchos profesores que saben de motores de cohete. En la Universidad de Pachuca, Metropolitana de Pachuca, hay profesores que saben de motores de cohete. En la UACH, en la Universidad de Chihuahua, Politécnica de Chihuahua, hay profesores que saben de motores de cohete. ¿Quién más? En Querétaro, en la UNAC, precisamente tienen la maestría de aeroespacial. Entonces, precisamente, si ustedes como estudiantes están interesados, acérquense a las personas que saben, acérquense a sus escuelas, acérquense a sus estudiantes, a los profesores, y a las personas que son de alguna manera no estudiantes y ven esto de manera de hobby, se les recomienda que no lo hagan en casa, no lo hagan. Si estuviéramos en el espacio y no tuviéramos combustible, ¿qué elementos hay en el espacio exterior o cómo pudiéramos producir un combustible para impulsarnos en el espacio? Bueno, como lo vimos en mecánica orbital, no es viable tener un motor de cohete muy grande porque obviamente jamás llegaríamos, porque se necesitarían cantidades de propelente o de combustible muy grande. Como lo vimos en mecánica orbital con las órbitas de transferencia, lo que pasaba con la misión a Marte, lo que hicieron hace unas semanas, es a partir de la gravedad del Sol, viajar, que se ayude esa gravedad del Sol para que pueda viajar la nave espacial, las órbitas de Hoffman o las órbitas de transferencia. Pero bueno, esa es la manera en que se viaja en el espacio, lo que se tiene ahorita actualmente. De hecho, el coche Tesla, el que puso Elon Musk en el espacio, está viajando como si fuera un asteroide, está viajando con la ayuda de la gravedad del Sol. Entonces, esa es mecánica orbital clásica, las órbitas de transferencia de Hoffman. Entonces, y bueno, respondiendo a tu pregunta, si se quedara sin combustible, realmente, ahorita lo que no se utiliza para propulsión en el espacio es la propulsión iónica. ¿Qué es la propulsión iónica? La propulsión iónica a partir de plasma, como ustedes saben, el plasma es el cuarto estado de la agregación de la materia, donde las partículas están tan separadas que los protones y los electrones están separados de la materia, y lo que hace a partir de campos magnéticos, este motor de cohetes, de iónico, es jalar cada partícula para producir, como ustedes vieron en la velocidad jet, para producir flujo másico, y esas partículas van saliendo a una cierta velocidad, y si multiplican flujo por la velocidad jet de esas partículas muy pequeñas, le va a originar propulsión. Así es como se viaja en el espacio, a partir de propulsión iónica. ¿Qué libro recomiendas para el diseño de toberas? Diseño de toberas. Bueno, como lo mencionaron algunos compañeros, el método de características, pero el método de características es un poco, hasta cierto punto, complicado para los que no están muy compenetrados en temas digamos, de ingeniería,
Pero para iniciar, para que se inicien, para que se empiecen a cultivar, les digo, la verdad voy a sonar un poco repetitivo, pero el libro de Sutton, de Element Rocket Propulsion, es muy bueno. Viene una parte también de diseño de toberas, precisamente de la expansión que calculamos hoy, tanto cónicas y de Bell, divergentes. Pero pues está muy bien. Creo que ya. ¿Listo? Perfecto. Perfecto, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por sus preguntas. Y vamos a ver ahorita a la pregunta que les comenté, a ver quién es la primera persona que responde. Les vuelvo a preguntar la pregunta si no hay nadie que ya la haya respondido. La pregunta fue, si yo diseño una tobera, yo tengo una misión de un cohete de 0 a 10 kilómetros, 10 kilómetros es mi altura máxima que debe alcanzar mi cohete. Yo diseño una tobera tal que la expansión de mi gas sea a los 5 kilómetros la misma presión que haya a los 5 kilómetros. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mi flujo al inicio de mi cohete cuando despega? De los tres tipos que acabamos de ver, ¿cuál va a ser? Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro video. Que tengan buena noche. Hasta luego.